bienvenidos a todos a la presentación del libro La vida en Albelda Liregua. Bueno, este libro ha sido el trabajo de varios años y bueno, hoy estamos aquí gracias también a la colaboración tanto de la Asociación Cultural para la Historia de Albelda como del Ayuntamiento, que han sido los editores. Así que le paso la palabra al alcalde, a Sergio, para que nos introduzca un poco. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto y un placer, ¿no?, ver el salón tan lleno. La verdad que comentábamos hace breves minutos aquí en la mesa que es todo un privilegio, ¿no?, que puedan presentar un libro de la historia tan rica y tan cultural que ha habido en nuestro municipio. La verdad que es una historia reciente, aunque parezca muy lejana, prácticamente un siglo, es una historia reciente. Luego podríamos hablar, estando Andrés, Códice, etc. La verdad que además hoy lo comentábamos, ¿no?, Día de San José, Día del Padre, los que tenemos la oportunidad de tener un ser querido que hacerle un buen regalo. Yo creo que qué mejor regalo que poder regalar nuestra cultura, nuestra historia. Agradecer a Santi su esfuerzo y su colaboración, su dedicación, porque la verdad que lo poco que hemos podido ojear nos ha gustado mucho. Animo a todos los asistentes a que lo compréis, que lo disfrutéis, que lo divulguéis, que se lo regaléis a vuestros seres queridos. Y sin más, pues cederle la palabra al protagonista. Bueno, que habla Andrés ahora, y luego ya después. Se lo compren a los seres queridos y a los no queridos también, ¿no? A los enemigos, sobre todo a los enemigos. Pues también. Para castigarlos. Buenas noches. Durante sus casi 10 años de existencia en la Asociación Cultural para la Historia de Albelda, hemos venido realizando un trabajo de estudio y divulgación, ¿se me oye bien?, de la historia de nuestro pueblo, que se ha centrado hasta ahora sobre todo en el periodo de esplendor del monasterio de San Martín, los siglos X y XI. Hemos restaurado, por ejemplo, el conjunto de cuevas que llamamos Scriptorium en el barrio de las Bodegas y organizado visitas guiadas a este y otros enclaves del pueblo. Ha habido, eso sí, algunas excepciones a este enfoque medieval, como la atención al convento de los Escolapios o la restauración del entrañable molino de Tirso y sus posteriores visitas. Sin embargo, y desde hace ya unos años, algunos socios nos han preguntado si no podríamos dedicarnos también a la historia reciente de nuestro pueblo. De esto se han venido ocupando, por supuesto, otras personas, como nuestro añorado Tomás Ramírez y sobre todo la historiadora Mercedes Lázaro, que nos honra con su presencia. Pero nosotros pensábamos en algo menos académico y en nuestra junta hemos venido cavilando y barajando distintas ideas que no llegaron nunca a dar su fruto. Ha sido uno de los miembros de la junta, Santiago Ruiz Abeitua, autor de este libro, el que ha conseguido dar con la tecla adecuada y ofrecernos una obra a la vez sólida desde el punto de vista de la investigación histórica y de un indudable interés para el público en general y el vecindario de Albelda en particular, que puede encontrar aquí sucesos que recuerda o que recuerda haber oído, noticias conocidas o desconocidas de sus antepasados recientes, fiestas, tradiciones, etc. Y todo de una manera asequible, debido a su prolijo y trabajoso índice de personas y familias. Supongo que Santi se explayará bien en los índices porque es impresionante. El número de beneficios aportados por esta obra no se limita a eso. Es fuente de datos para historiadores, instrumento valioso para corporaciones o instituciones, etc. Por eso, y por otras razones, como la inclusión en el número nuevo de nuestra revista El Amanuense de un estudio pormenorizado del devenir del callejero histórico de Albelda, creo poder decir que Santiago Ruiz Abeitua, químico, músico, historiador y algunas otras cosas, ha conseguido responder a la demanda de nuestros socios y dar un giro radical y fructífero a nuestra asociación. Muchas gracias por todo ello, amigo Santi. Bueno, pues ya por fin, después de... ahora os contaré un poquito más pormenorizado, pero casi os diría que desde 2021 llevo trabajando, la idea era anterior, y ya la verdad que cuando lo tienes en tus manos y ves que ha quedado bien, ves las fotos en color, ves el texto,
es la sensación de un trabajo terminado. Así que, bueno, si os queréis sentar, que estáis más cómodos, para que voy a hablar. No, a ver, porque voy a hablar allá. Porque veáis mejor. ¿Qué queráis? Bueno, pues empezamos un poco. Si quieres, pues sí. Así. Venga, pues la primera idea es... ¿Me oís así bien? Sí. Mejor con el micro. Yo me acostumbro a dar voces. Bueno, la primera idea es ¿por qué este libro? ¿Por qué creemos que este libro es interesante y puede ser importante y nos puede servir para algo? Pues primero porque hay muy poca bibliografía sobre esta época de Albelda. O sea, lo que decía Andrés, tenemos mucha bibliografía sobre el siglo X, sobre el monasterio, sobre la colegiata, el códice, y yo soy sincero, hay veces que ya digo, es que hasta me aburre siempre hablar de lo mismo. Casi os diría, como ha dicho Andrés, que la poca bibliografía que hay se la debemos a Merche y a la asociación, pues con aquel artículo que hizo sobre los escolapios, del que he sacado mucha información, que luego veremos, y no me acuerdo, bueno, el de la judería, que también sacaba bastante información, que se ha utilizado para las calles, pero también esa idea, el que haya una bibliografía va a ayudar a que otras personas tengan una base sobre la que trabajar. Y de verdad esto es una base que va a ser imprescindible para cualquiera que se quiera acercar tanto a la historia de Albelda como a la historia de todo el Valle del Iregua. Conocíamos la existencia de las fuentes. La primera noticia que yo tuve sobre la existencia de hoja parroquial fue gracias a las hojas parroquiales que hizo don Fernando, que aparecía, si os acordáis, esta sección de hace 75 años, que él hacía unos resúmenes, bueno, pues nos daba una idea un poco de lo que había. Y luego fue en la Jerilla lo descubrí cuando empecé con el libro de las danzas, y bueno, pues aparecía también información, saqué información, pero bueno, tampoco hice una revisión completa, bueno, pues cosas de la juventud. También este libro lo que intenta es poner en valor la historia reciente de Albelda. Como os decía, hablamos mucho del siglo X, del siglo XI, del siglo XV, pero hablamos muy poco del siglo XX. Y el siglo XX ya es historia. El siglo XX, algunos hemos nacido a finales del siglo XX, pero hay gente que cada vez no se va a ir acordando. De hecho, una de las cosas que hablamos en la asociación, que al final fue, bueno, lo comentamos, lo iba a empezar a hacer y se me olvidó, era volver a retomar esas crónicas, volver a hacer crónicas actuales, porque dentro de 50 años no nos vamos a acordar y vamos a necesitar también saber pues cuándo se inauguró una fuente, cuándo se arregló una calle, quiénes fueron los quintos, qué obra de teatro se hizo. Y por último también la necesidad de una búsqueda de información eficaz, o sea, por eso lo que decíamos de los índices. Los índices nos van a ayudar mucho a encontrar lo que estamos buscando en cada momento. ¿Cómo era la Albelda de esta época? ¿Cómo era la Albelda de principios del siglo XX? Bueno, pues Albelda era un pueblo, aquí tenemos esta foto, es de los años 20, fijaros, me choca mucho el río, no tiene más que piedras, pero estos son piedras, ¿eh? Y el pueblo, fijaros, o sea, esto es la iglesia, ya el pueblo era pues de la Carrera para arriba, luego veremos una foto de 1927 que el pueblo era de la Carrera a lo que ahora es Las Picadas, o sea, ni Las Picadas. El pueblo era, digamos, casi lo que era la procesión de fiestas, que digo yo, de la antigua. Claro, Albelda siempre ha sido un pueblo agrícola y ganadero. Y teníamos una economía basada en el sector primario, pero ya en esa época, a principios del siglo XX, ya, pues, finales del XIX, ya empezaba la industria alimentaria. Acordémonos de las industrias Trevijano, de toda la conservera en Albelda que muchos habéis conocido. Teníamos 5 maestros, pero la mayoría de niños no terminaba el periodo de escolarización. Hacía falta mano de obra, esto está claro. Y la tasa de analfabetismo era ligeramente inferior al 50%. O sea, este es el pueblo que teníamos donde a un cura se le ocurre hacer una hoja parroquial, donde la mitad de la población no sabía leer ni escribir. Bueno, aquí esta foto siempre... Estas fotos son cosas que pasan. Bueno, sobre estas crónicas, en el número 7 de la revista Alamanuense se hizo un artículo sobre la crónica social de Albelda y apareció esta foto. Esta foto estaba en Códice 21, en la página de Alberto,
y ponía emigrantes albeldenses a América. Bueno, la puse, como hablaba de los emigrantes, la puse tal, y viene un día Juliancho y me dice, ese es mi abuelo. ¿Cómo que es tu abuelo? Dice, sí, ese es mi abuelo Donato Vallejo. Pues también esto nos va a ayudar a que la gente recuerde a sus familias, nos va a ayudar a los demás a conocer todas las fotos y dices, ¿quiénes era esta gente? Pues nos va a ayudar a que entre todos podamos situar a quiénes son. Bueno, pues aquí hablamos de la migración a América, claro. ¿Qué pasa en España? Bueno, esto Merche lo contaré mucho mejor que yo, ¿eh? Me va a tocar a mí. ¿Qué pasa en España a finales del siglo XX? Bueno, pues a finales del siglo XIX hay una crisis económica, la crisis finisecular, pues bueno, se arrastra la filosera, la pérdida de las colonias, y eso provoca que muchos riojanos, muchos españoles, muchos albeldenses tengan que emigrar a América. Pues los mozos declarados prófugos en este periodo está entre el 0,80 y el 2,40, digamos un 1,75 de media por ciento de mozos que deberían estar aquí y no van, que es un porcentaje considerable. Y los contribuyentes, esta es la gente que sí que sabemos que está en América declarada, o sea, digamos, legales, está en torno al 1,5%. Bueno, pues con todo esto, en Mansilla hay un señor que fue Víctor Fernández Villar, emigrante a América, que al volver tiene una idea. Y él se da cuenta que la gente que está en América quiere tener noticias de sus pueblos, quiere saber qué pasa en sus pueblos. Y entonces se le ocurre publicar una revista para mandar a América, para mantener informados a esa gente que vive en América. Es fundada en 1919 y, como pone en su preámbulo, su objetivo es imprimir una hoja mensual dando noticias generales de las 7 villas hermanas, que más adelante podría abarcar todo el partido de Nájera y Cameros para enviarla a América. Pues eso es lo que hace. Escribe una revista donde imprime noticias generales se lo escribe desde Mansilla, pues Mansilla, Ventrosa, Viniegra, lo que son las 7 villas, luego se va ampliando, llega hasta el Valle de Liregua, pasa a las fronteras de La Rioja, porque incluso hay noticias de Neila, de Monterrubio de la Demanda, de Montenegro de Cameros, pero incluso hay noticias de Pradejón, de Quel, de Alfaro, llega a abarcar toda La Rioja. Esta revista actualmente es uno de los, quizás de los grandes olvidados, está muy puesta en valor últimamente, pero todavía falta que sea accesible. O sea, no tenemos una colección entera accesible al público en general, pero de verdad lo que haría falta es una digitalización y una publicación en web. Hay infinidad de fotografías, vemos muchísimas cosas de los pueblos. Quizá la foto más antigua de Albelda sea de esta revista. La foto es, bueno, yo no sabía hasta que lo vi en esa revista que había una tradición de manteamiento de perros en Mansilla. Tenemos fotos de danzadores, tenemos fotos de vestimentas, de verdad. Bueno, de hecho, esta es su primera portada, pero durante varios años su portada era la foto de un pueblo, de uno de los pueblos. Bueno, pues esta revista no se ha podido consultar el número 204, que es de mayo del 36, porque es el único número que no está a disposición pública. La colección completa la tiene la familia de Víctor Fernández Villar, sus herederos, la tienen en completa y todos los números, salvo este, están en el Museo del Alto Najerilla. Y el IER tiene una copia, que es lo que, si tú vas, te la dejan ver. Son unas fotocopias que están muy bien. No, ¿dónde está sacado esto? Bueno, esta es la foto que os decía. Esta es la portada de noviembre del 28. Esto de aquí es la Casa Nueva, pues la carretera iría por aquí. Y esto de aquí es la cuesta de la actual calle Libertad. O sea, esto de aquí es la calle Santa Isabel. Hacia aquí se van las Picadas. Luego fijaros, claro, tú cuando ves esta foto dices, sí, esta es la cuesta. Y claro, ya te sitúas en lo que era la Albelda de 1928 o incluso 1927. Bueno, pues la primera mención a Albelda la tenemos en 1923, en el número 47, en las noticias generales. Como os he dicho, en Najerilla empieza en Mansilla, en las 7 villas, y va ampliándose. Tiene una sección de noticias generales, donde pues, por suerte aparecemos muy poco hasta el 26, y ya a partir, creo que es noviembre del 26, empezamos casi mensualmente, ahí con altibajos. Ya Albelda tiene su crónica. La primera crónica es de 1926, en el número 90, y del autor es desconocido, no sabemos cuál es el autor. Pero a partir de agosto del 27, ya, además dice, en mi primera crónica, sabemos que es él, es don Jacinto Espada, el farmacéutico. Y creemos que es el que ya está hasta el final, hasta el último número de la Najerilla, es el cronista.
Y la última crónica es de marzo del 61, que es el último número de Enlajerilla. Como os digo, Enlajerilla, bueno, ahora veréis una gráfica, una tabla, y Enlajerilla acaba en marzo del 61, en el 65, 66 creo que era, vuelven a sacar un número especial, con nada, pues unas fotos y un poquito más, y ya don Víctor muere pues por ahí, a finales de los 60, prácticamente pobre. Toda su fortuna la dedicó a este proyecto, que fue una muy buena idea, pero tenía fecha de fin. Una vez que los inmigrantes ya eran hijos, nietos de... esto cayó. Bueno, ¿cómo? Claro, esto no lo he contado aquí, igual lo cuento después, no me acuerdo ya. ¿Cómo funcionaba esto? Lo que hacían era, si ellos aseguraban la publicación de una crónica, más corta, más larga, de manera más asidua o menos, con que hubiese un suscriptor de ese pueblo. O sea, con que hubiese un suscriptor de Albelda, él prometía una crónica sobre Albelda. Si había 10, pues en vez de una cada 5 meses, pues sería una cada mes. Si había 20, pues en vez de un párrafo serían 3. ¿Vale? O sea, dependiendo del número, lo que también hacía que la gente se animase a estar. Bueno, pues esto es una tabla donde vemos las veces que Albelda aparece. Vemos que, ¿veis? Pues aquí tenemos la primera mención, lo morado son menciones, es lo que tenía yo para saber, para situarme un poco lo que había, lo que vemos en rojo es que no había nada, lo que está en azul es que hay fotos, y lo que está en amarillo es que son cortas. Como veis aquí, bueno, aquí vemos, pues aquí era bimensual, aquí también, ya que a partir de los 50 se empieza a ver que la cosa empieza a flojear. Aquí yo creo que por intentarlo un poco, a partir de abril del 59 la empiezan a hacer quincenal. Yo creo que fueron los últimos coletazos ya de intentarlo. Veis aquí, pues ahí sí o no, pues una sí y otra no. Pero vemos que los años 20, 30 y casi todos y hasta mitad de los 40, aquí hay un blanco muy grande, en el año 44, pero en el 50 desaparece. Solo queda alguna mención. De hecho, yo cuando fui a mirar, pues bueno, sabía que en el año 40 había habido, pues empecé hacia atrás, pues ala, pues ya en este año no hay nada. Venga. Y vamos hacia adelante, pues en el año 50 no hay nada. Pues ya entiendo que no hay más. En Navidades dije, bueno, voy a revisar todo, no vaya a ser que aparezca algo, y me encuentro que a partir del 53 vuelven otra vez a escribir, y yo, mierda, otra vez a pasar, otra vez a teclear. Pero bueno, pues la verdad que mucho mejor. Luego cuando les dices, pues qué bien que haya habido. Hoja parroquial, pues este es el primer número de hoja parroquial. La hoja parroquial es una idea de don Luis Alonso Balmaseda, que la primera es de mayo del 29. Él viene a Albelda en febrero del 29. Bueno, en enero del 29 hasta febrero del 36. ¿Qué pasa con don Luis? Don Luis es una persona curiosa, porque es el primer párroco que hace una hoja parroquial, es de las primeras de la diócesis. Gracias a él tenemos la novena de la Virgen, es quien la escribe y quien la edita. Creo que lo montó él, pero también habla de un cine parroquial, o sea, ya él tenía un cine parroquial, o igual el anterior, no lo sabemos. Y don Luis desaparece de Albelda en febrero del 36. Desaparece. Vuelve en octubre, está 15 días, un mes, y ya se cambia de destino, creo que marcha a Briones. Se habla de que marchó de Albelda por patas. Se dice que si se le tenía por rojo, que si había alguna mujer que le gustaba al cura y como tenía celos habló mal de él. No se sabe muy bien, pero el tema es que lo que está escrito es esto. Él en febrero desaparece de los libros de bautismos, vuelve a firmar unas partidas en octubre y ya en noviembre desaparece. Que es ya cuando viene, que muchos os acordaréis, de don Pedro Olmos. Don Pedro Olmos Manero. El primer número es de mayo del 29 y esta tenía desde ya lo veis, publicación quincenal, gratuita. Muy importante, esta publicación era gratuita. Creo que se lo cobraba los portes. Quincenal, indulgencia y bendecida por el prelado de la diócesis. De hecho, aquí está la bendición de don Fidel. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues un poco los mismos que en la Jerilla. Servir de lazo de unión entre la parroquia y sus feligreses. La veremos salvando mares y distancias, en las manos de muchos hijos de Albelda, anhelosos de saber de su madre la Virgen de Güello, nacida única y exclusivamente para la obra y propaganda parroquial de Albelda. Está claro lo que pretende, ser un lazo,
la vía de comunicación entre la parroquia y los albeldenses, tanto de casa como de fuera, como de los emigrantes. La colección que tenemos es la que pertenece a don Pedro González y González, que era el cura de Villanueva. Por lo que me dijeron, don Pedro, la colección de don Pedro la cede a la Diputación y es, digamos, el germen de la actual biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. Él conserva todas, de hecho, fijaros, aquí pone colección completa y alguien ha puesto incompleta, porque le faltaban todos estos números. Le faltaba el número 31, el 36, 43, 68, 93, 107, 108, 109, 110 y 123. Ángel, ahí, me contó que, pues bueno, fue un día a la casa de los Manitanes y encontró unas hojas y las donó allí. Está en una carpeta aparte, si vais, de hecho, os vais a encontrar esto, faltan todas estas, y en una carpeta aparte, es decir, no, tiene que haber una carpeta con más, búscamela, porque cuesta encontrarla. Es donde está la 68, la 93, la 109 y unos fragmentos de la 36 y la 123. De ella está solo la crónica y de una de ellas, creo que de la 36, está la crónica incompleta. Se cortó y la crónica la partieron por medio. Bueno, pues estas son las que nos faltan ahora mismo. Segunda quincena de agosto del 30, segunda quincena de febrero del 31, segunda quincena de abril del 34, primera quincena de mayo del 32 y una de junio o julio del 34. E incompleta es la 36, que es de noviembre del 30 y de mayo del 35. Esta es una de las incompletas. ¿Veis? O sea, fijaros cómo están las pobres, ¿eh? Gracias que la hemos encontrado. Y sabemos la fecha porque la apuntaron. Y, bueno, ¿qué podemos encontrar? Luego lo veremos, pero aquí veis primeras comuniones, la fiesta de San Marcos, la novena, una asociación que se llama el Apostolado de la Oración, matrimonios, defunciones, una enferma que mejora, un aniversario, obras en el pueblo. ¿Qué tenía hoja parroquial? Pues estaba dividida en varias secciones. Siempre empezaba con una parte de historia sagrada, el evangelio, había una parte del catecismo, había una sección para niños y había una crónica quincenal o noticiario, que es, digamos, el grueso del libro. Pero además se le añade una sección que se llama del histórico Albelda, que va desde agosto del 29 hasta junio del 30. Lo que hace esa sección es explicar de manera bastante detallada y con los recuerdos de hace 100 años muchas tradiciones de Albelda: San Marcos, la danza, las corridas de toros, el chopo de la plaza, habla de la Virgen, hay como 3 o 4 libros sobre la Virgen, pero claro, no las fiestas de San Prudencio, no desde ahora que nos acordamos de lo que nos acordamos, es de lo que se acordaban gente de hace 100 años. Lo incluso está hablando de los inicios de las fiestas de San Prudencio. Normalmente tenía 4 páginas, pero en el 30 y el 31, el Forcista de Santa Isabel, en finales de junio, principios de julio, hacía una edición con 8 páginas y fotos. Pues aquí tenemos una foto del chopo de la plaza, una foto del pueblo. De hecho, estas fotos, si las veis en el libro, cuando lo han visto me dicen, estas fotos se ven mal. Digo, ya, pero es que es lo que hay. O sea, es que esta foto se ve mal. Es lo que tenemos. Aquí, de hecho, en una de estas tenemos seguramente la que sea la foto más antigua de los danzadores, que es, bueno, sale en el año 31, pero la foto será del año 30. Y el último número ya es, como os he dicho, él se marcha en febrero del 36 y el último número es el número 134. Esto es un gráfico que aparece, es como un... Esto, por ejemplo, no estaba en las fotocopias que tenemos aquí en Albelda, pero aparece en el IER. Y es un gráfico de suscriptores, que está donde estaba, que es en enero del 30. Yo aluciné cuando lo vi. O sea, obviamente veis que en Albelda pues se repartían unas 105, 106, 107 se repartían. A Logroño mandaban casi 85. Se iba a Argentina casi 40. A San Sebastián, a Pasajes, a Madrid. Bueno, digamos centros de mucha inmigración. Pero es que tenemos también en Eibar, en África, en Huesca, en California, en Ondarroa, en Murcia, en Medina, en Sevilla, una a Sevilla, una a Cáceres. Pero me parece que es... A mí esto me dio la idea de decir, hostia, esto no es, bueno, una cosa para el pueblo y los inmigrantes. No, esto de verdad tuvo bastante éxito.
¿Qué le pasa a esta hoja? Pues que la llegada de la República le vino muy mal. La llegada de la República en el 31, a partir ya del 31-32 se empieza a notar mucho, nos hace falta dinero, seguid colaborando con la hoja, esto es importante, ahora es cuando es más necesaria. Pues bueno, se ve una baja de la financiación. De hecho, hay un momento que aparece de repente un anuncio a página entera de la tesorería Clarnus de Barcelona, donde prácticamente dice que les salva. Que salva porque pues, estábamos ya con muy mal de dinero y nos ha aparecido un anuncio a página entera que nos ha ayudado mucho a poder seguir sacando esto. De hecho, creo que hay veces que se sacan 3 páginas. Bueno, los anuncios, bueno, solo tenéis más en la parte, en el artículo que os he dicho, pero los anuncios, por ejemplo, es gracioso porque te aparecen, en la primera página aparece un anuncio de unas vides del Penedés, de una fábrica de sillas de Villanueva, de fábrica de sillas de Villanueva, de una banca de Logroño. Y dices, hombre, en Albelda, vides del Penedés, pero oye, había alguien que daba dinero. Y además, que claro, la verdad que está un poco olvidado en el título y así, se ha incluido otro documento que es sobre la vuelta de los soldados de la guerra de África. Es este documento. Este documento, pues un día estoy hablando con Nico y la Rosy y me dicen, pues tenemos esto, tal, pues tenemos una fotocopia, ya te la daremos. Y la he añadido. Y de hecho, ¿lo conocíais muchos este documento? Sí. ¿Qué lo vas a conocer tú? Sí, lo tengo yo también. Sí. Yo no lo conocía. Y me hace mucha gracia porque aquí al final dice, para perpetuar recuerdo de tan grata memoria en nuestro querido pueblo, en el que jamás podrá olvidarse tan patriótica y grandiosa gesta, y como recuerdo a nuestro amigo José Ortuño, que es uno de los muertos en el desastre de Anual, digo, pues hombre, ahora sí que por fin lo podemos tener todo, va a estar en bibliotecas, va a estar en un sitio donde todo el mundo lo va a poder leer. Y esperemos que nos vuelva a ver esto, o no perder, pero vamos, que siga siendo conocido. ¿Cómo hemos llegado hasta esto? Pues primero, era necesario obtener las fuentes. La hoja parroquial era fácil. La hoja parroquial, Fernando tenía un taco así, de hojas parroquiales, de fotocopia de hojas parroquiales, que era la versión de San de Merche, con el cuño de Lier. Pero claro, era esto. Entonces, aquí tenemos zonas cortadas, no se podían leer. Aquí hay zonas negras, pues claro, de fotocopias, al final se van ennegreciendo. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues yo primero pasé esto y con lo que me faltaba bajé a Lier a rellenar lo que me faltaba. Y en la jerilla, pues esto sí que no teníamos nada, había que bajar allá a Lier. Entonces, esto es pues una página de Lier, de la revista en la jerilla. Luego hubo que transcripción literal de las fuentes y corrección de algunas erratas mínimas. Se ha intentado mantener digamos, la esencia. Hombre, había algunas erratas que eran flagrantes, que sabes que está mal. Yo tengo un problema al hacer esto. Yo, os lo juro, no conozco a nadie. O sea, me decís, este es primo de no sé qué. Yo os diré que sí, pero es mentira, no lo sé. Entonces, claro, yo decía, pues yo había uno, por ejemplo, Santiago Chagavía. Y yo, ¿ha hecho teatro? Y te digo, si el que hacía teatro era mi abuelo, Santiago Ruiz Ochagavía. Digo, bueno, aquí pone Santiago Chagavía, pues yo dejo Santiago Chagavía, por si acaso. Claro, yo he tenido que ceñirme a cosas que cuando sabías que había sido, dices, lo puedo cambiar. Cuando lo imaginabas, tienes que decir, esto es lo que hay, esto es lo que dejo. La búsqueda de fotografías que ha sido bastante ardua, la verdad que aquí quiero dar, bueno, luego agradeceré a quien me ha dejado las fotos, pero no sabéis el tesoro que tenemos con la página Códice 21. O sea, sabes que vas a... Bueno, además, claro, pensaos que ya que estaba buscando fotos realmente de los años 30-40, que no hay tantas de esos años. Pero hay, de verdad, suficientes e incluso de más. Claro, ya tienes años 60, tienes un álbum entero por década. Aquí tienes un álbum entero por 40-50 años. Y por último, la elaboración de índices, que luego jugaremos un poquito con ellos. ¿Qué vamos a encontrar? Pues bueno, como os he dicho, aquí tenemos una hoja parroquial y aquí veis dos grandes fiestas. Se han celebrado las Cruz de Mayo, bueno, las Flores de Mayo y el Corpus Christi. Pues las Hijas de María, las Cofradías del Corpus, hubo procesión, comunión, misa. Una defunción, pues falleció, no lo veo bien quién.
Viajeros, esto es muy curioso. Vienen de aquí, van allá. De San Sebastián ha venido se ha marchado, bueno, de San Sebastián, de Bilbao, de Santander, de Agoncillo. El maestro de su padre se ha marchado a su pueblo porque son las vacaciones. De todo, o sea, todo lo que os podéis imaginar. Amonestaciones, pues se van a casar estos. ¿Veis? Aquí tenéis a Turinulari, con los que se hace los de los anuncios. Pues bueno, vamos a encontrar noticias sobre acontecimientos sociales. Bodas, defunciones, relación de viajeros. Historia, como os he dicho, el Histórico Albelda de verdad es un lujo. También, se me ha olvidado, dentro de Histórico Albelda, don Luis mete una cosa muy curiosa que eran las notas de don Mariano. Don Mariano fue un señor de Albelda, Mariano Chagavía, que pues desde 1820 y algo empieza a escribir. Son notas muy cortas, realmente muchas veces son notas de este año las alubias han valido a 2 pesetas. Este año de 1853 ha llovido mucho. Pero también da normas como que ha caído un rayo y ha roto el reloj de la torre. Habla, por ejemplo, de la gloriosa, de la instauración de la Primera República, de qué pasó en Albelda en la Primera República, que estaba de alcalde. Y dice, pues vienen los republicanos y me quitaron el bastón de mando. Y al día siguiente me lo devolvieron. Bueno, pues tenemos, no es solo 1923, estamos hablando de incluso cosas anteriores. Nacimientos, bodas, tradiciones, obras, inauguraciones. ¿Veis? Pues aquí tenemos una crónica de la hoja parroquial y aquí tenemos una crónica de la Lajerilla. Cuando me planteé hacerlo, claro, yo tenía 2 archivos, uno de hoja parroquial y otro de la Lajerilla. Y claro, yo planteaba, digo, ¿esto qué es mejor? ¿Un volumen con las 2 o 2 volúmenes, uno de cada uno? Opté por uno y creo que fue un acierto. ¿Por qué? Porque vamos, claro, tú lo vas a leer y muchas veces te van a estar contando lo mismo. Porque lo que pasa en el pueblo pasa igual para la Lajerilla que para la hoja parroquial. Pero se nota el toque de cada uno. Por ejemplo, el otro día estuve en la radio y me preguntaron sobre la Semana Santa. En hoja parroquial aparece todos los años la Semana Santa. Raro es el año que no aparece la Semana Santa. O sea, que muchas veces se ha celebrado la Semana Santa con solemnidad, ya está. Solo aparece una vez en el Lajerilla. Y es para decir que están haciendo zurracapote en las bodegas y que va a llegar un momento que va a haber más gente en el zurracapote que en la iglesia. O sea, de verdad, esta es mucho más social, cultural y la otra es mucho más religiosa. Y se nota, de verdad. Bueno, pues aquí veis, defunción, ha fallecido Vicenta Lázaro, para Portugalete pues marchó César Hidalgo Recalde, que era el yerno de Jacinto Espada. Bautizo rumboso, Pierres, no te he visto. Vaya. Pues aquí, bueno, me da igual, Paqui. Don Félix Palacios y doña bueno, veis, don Félix Palacio, no, es Palacios, que es una rata. Y doña Francisca Alviera, que en 7 partos habido no salió con vida ningún descendiente, ahora que la intervención médica ha podido triunfar con un mocete, se inundó de gozo el hogar. Que creo que es el nacimiento de tu padre. Es su bautizo. La máquina trilladora, pues que han comprado una máquina trilladora. Puesto ya en marcha la trilladora por la nueva compañía de luz eléctrica, Santos Gómez, José María Cabezón González de Garay y don Narciso Chagavía. Y estará unida a la de Ignacio Arnau y Benigno Pascual. O sea, tendremos 2 trilladoras en el pueblo. La ciruela, pues se está vendiendo la ciruela a 1,50 pesetas. Este año la ciruela está barata. Los labradores Miguel Ruiz Clavijo y Adela Chagavía, pues se ha curado su hija Juanita. Doña Sabina Ramírez, joven esposa del agricultor Francisco Benito, ha dado a luz al primer fruto de su matrimonio, una hija, mi tía Sabina. ¿Veis? Esto vamos a encontrar. O sea, vamos a encontrar la historia de la verdad, pero sobre todo la historia de nuestros antepasados. Personas. Haciendo el índice, en el índice hay unas referencias a unas en torno a 2.800 personas. ¿A quién podemos encontrar? Bueno, he puesto aquí, digamos, los que más salen. Jacinto Espada, obviamente, claro, él escribía, pues hablaba de él y su familia. Claro, farmacéutico, don Sebastián, venga, a ver si conocéis alguno, don Sebastián Negueruela, el médico, sí. La Juan y sé que los conoce. Maestros y maestras, ¿quién?
Venga, ¿a quién conocéis? Doña Victoria. Doña Victoria, Doña Carmen, Doña Felisa. Doña Felisa, Don Santiago. Don Santiago, Florentino. Don Florentino sale menos, Don Don Vicente, Pablo. Don Pablo no me suena, Pilar Fauquiero suena, Don Antonio cuando... Marina Sáenz de la Cámara, También, yo no, pero sé que... También. Mi hermana iba por ahí. Bueno, hay varios, de hecho, pues luego Sí. José María Cabezón, obviamente, pues organista, carpintero, incluso colaboraba en todo, porque se ve que pues había un teatro y ahí estaba José María Cabezón quitando y poniendo el telón, a la vez que tocaba mientras actuaban. Urbano Abeito, hablan muchísimo de bisabuelo también, por lo mismo. Félix Cámara, empresarios. Amancio Cabezón, venga, la Merche lo va a conocer. ¿Sabéis quién fue Amancio Cabezón? El marido de Doña Lola, que era el Alcalde de Logroño. Fue- republicano y que acabó exiliado Sí, en- fue el primer alcalde republicano de Logroño, era Amancio Cabezón Gómez y es nacido aquí en Albelda. Vamos a encontrar muchas personas que de verdad merece la pena ser recordadas. Encontramos alcaldes, obviamente habla mucho de los alcaldes, a mí me llama mucho la atención, ya hablando con Tomasín, que como te voy a cobrar lo de la Cofradía de la Virgen, siempre echaría un rato, pues aquí habla de un alcalde que era su abuelo. El abuelo de Tomasín fue alcalde en los años 29-30 y por ejemplo fue el que hizo, muchos acordaréis, de la Fuente del Cristo y uno, debía haber un crucero. Pues lo hizo este alcalde, lo hizo Tomás Forzano. Santiago García, de los García, que eran músicos, cementerio, que Santiago creo que fue Era mutilado. el organista de La Redonda después. Luego fue organista de La Redonda, no sabía eso. Pero bueno, este no Un estaba... hijo que era compañero... Sí, este es el que estaba, o cementerio, el que estaba, le faltaba un brazo. Pues no lo sé, pero yo... Lo habla en el libro, ¿eh? Sí, yo creo que le faltaba un brazo, pero que tocaba el órgano. Sí. Era músico, tocaba Sí, el sí, órgano en La sí. Redonda. Tenían de hecho una orquesta, creo que eran los Quintana, la orquesta Quintana, Los porque estos Quintana. eran García Quintana. Arsenio Julián, los comediantes. Primitivo Chavaviabalda, hemos hablado antes de él, que era farmacéutico en Ondarroa, de los de la Fresalera. Manuel Rico. Manuel Rico era un militar que estaba en Vitoria y este fue, digamos, gracias a este señor, la Virgen de Bollo se hizo en Vitoria. Hablan de que pues fue, digamos, era un poco el lazo de unión entre Albelda y el escultor. Que cerquita de la casa esta de la Marina, de Ah. la hermana, la vieja. Sí. Esa era de ellos, esa era de ellos. De la familia Trevijano, obviamente, tenían empresa, un poco eran los caciques del pueblo también, tenían mucho dinero, daban. Leandro Vallejo, que era el hijo de Donato, el que os he dicho antes, que era pues también un emigrante que va, vuelve, se queda. Miguel Zapata, que era otro emigrante. Román Zorzano, otro de los grandes descubrimientos, Román Zorzano. Este creo que no lo conocéis nadie. Normal, este fue en el año 40 y este fue un barítono. Este pone que era hijo de Kiko el bandurrista y de Vicenta Rico. Bueno, pues Román no nace en Albelda, su familia es de Albelda, sus hermanos nacen en Albelda, pero él ya nace en Logroño. Fue barítono, llegó a cantar en la Exposición Universal de Barcelona en los años 30, cantaba mucho en la radio, estrenó zarzuelas con compañías de Zaragoza, encontré noticias sobre él en Zamora, en León, en Madrid, en Córdoba, y creo que es un personaje bastante importante, que deberíamos en algún momento estudiar sobre él. Igual que de Amancio Cabezón, o sea, lo he hablado con Merche, yo creo que tanto Amancio Cabezón como una persona que no habla, que es Donato Gómez Trevijano, que es Donato Gómez Trevijano, es anterior, es de finales del 19 y principios del 20, fue diputado a Cortes, o sea, un albeldense fue diputado en Cortes, y no tenemos información sobre él. También tenemos sobre eventos, que pues obras en las calles, la construcción del lavadero, los frailes, la inauguración del puente, ferias y fiestas, teatro, cine, construcción de las casas baratas, la inauguración de la Fuente del Encino, la llegada del teléfono y de la radio. O sea, hablamos de eso, o sea, hablan de que de lo que se luchó para conseguir el teléfono. Cofradías, asociaciones agrícolas, el Sindicato Agrícola Católico, la cultural agrícola, partidos políticos.
asociaciones benéficas. Bueno, asociaciones benéficas, digamos la más importante sería la Asociación Profomento. La Profomento era una asociación, digamos, que fundan entre varios emigrantes, empresarios, que, digamos, por sí solos no podían hacer grandes obras, pero todos juntos pues hacen cosas como la fuente del encino, la recogida de aguas de la plaza, la traída de aguas para la fuente de no sé qué, se propone arreglar la plaza de la iglesia, la junta parroquial, la junta local del trigo, creo que hay una mención a la junta local del trigo, peñas, grupos de amigos. Bueno, vamos a leer las primeras crónicas. ¿Qué dice la primera crónica de Lajerilla? Esto está dentro de las líneas generales, ¿eh? Y dice, la verdad que es una crónica que se la pueden haber ahorrado. En Albelda ocurrió una riña sangrienta, resultando muerto Eusebio Justa, y heridos graves Santiago Montalvo y Rufino Gómez, resultando ileso uno de los contendientes llamado Cristino Gómez. Yo no sé quién es ni de qué familia, ¿eh? O sea, si alguno lo sabéis. Y la primera crónica, que ya es del 26, pues habla de la pedida de mano. Ha sido pedida la mano de la bella y encantadora señorita Beatriz Negruela Briones, hija de nuestro querido amigo, el distinguido médico de esta villa, don Sebastián Negueruela, para el bizarro capitán de infantería de Salamanca, don Ulpiano Bustillos García. La boda se celebrará no tardando, y entre los novios cruzáronse regalos de mucho valor. Nuestra sincera y entusiasta enhorabuena. Y en el chalet, la ermita de la Virgen Reina, te pones así mirando dirección a la misa, el chalet de la izquierda era de ellos, el Ulpiano. Está enterrada aquí. Ferias y mercados. Están aquí enterrada ahí. El año 26, ¿eh? Una vez que este ayuntamiento aprobó esta instancia, utilizando el estudio de implantación de ferias y mercados en Albelda, hubo una importante reunión de vecinos en un local cedido por dicho ayuntamiento, en cuya asamblea popular reinó entusiasmo verdad. Las varias propuestas fueron aprobadas por unanimidad tal como se deseaba. Los mercados de cerdas serán semanales y la feria de ganados en la primavera. Claro, acordaros que Albelda era un pueblo eminentemente ganadero y con mucha importancia del trato. Pronto diremos la fecha de funcionamiento, pues ahora estamos recaudando fondos para propaganda y realizar algunas obras. La palabra imposible hay que hacerla desaparecer del diccionario, y los que se sientan con cariño e interés por Albelda deben demostrarlo soltando pesetas para el proyecto Ferias y Mercados. Esto no ha cambiado, ¿eh? ¿Verdad, Sergio? Esto no ha cambiado. El tiempo ha cambiado, regalándonos llovindas y un fresquecito que pa' qué. Pues como ahora, que se pone a abrir y no para. Se encuentra pasando una temporada entre nosotros la simpatiquísima señora de Laguna de Cameros, María Josefa Ramos. No sé. Primera, bueno, hoja parroquial. Pues empieza aquí. Y empieza. Las obras de ampliación del cementerio están terminadas, quedando ahora el sagrado recinto elegante y con la amplitud necesaria a un pueblo de esta categoría. Se ha dado el cementerio. También en el ámbito de Nuestra Señora de Buello se cerró lo que servía de guarida a gitanos y maleantes, faltando realizar otros pequeños arreglos cuando vengan donativos a tal fin. Fijaros que hablamos del cementerio, del parque y de la ermita antes, o sea, no es la que conocemos, es la que había antes de la obra del David Termejano del año 40. Ha sido una nota de buen gusto la realizada en la iglesia, poniendo una bonita instalación de luz eléctrica, fija en casi toda ella, que tanto realza los cultos religiosos, habiendo contribuido los fieles con sus limosnas, siendo lástima que por ahora no haya más luz para iluminar más. Al fin hemos pintado la esfera del reloj de la torre, pues no era posible leerla ahora, y el trabajo bien acabado lo ha hecho el joven pintor Julián González, hijo de Albelda, que se entiende Logroño. Los niños y niñas de la catequesis han dado varias funciones teatrales, para fondos catequísticos, cosechando perrillas y toneladas de aplausos los pequeños actores. Al joven y simpático industrial don Pedro Martínez, hijo de este pueblo, felicitamos por haber montado en San Sebastián en SC, el gran establecimiento gráfico vasco de fotograbado, en cuyo negocio deseamos grandes éxitos al amigo Pedro. Habla muchísimo de este señor, porque de hecho es él el que luego, cuando veáis las portadas, hizo dibujos que se añadieron en la hoja. Creo que este fue también el que hizo esa foto que tenemos de la Virgen de Buello vieja, se hizo aquí en San Sebastián por este señor. Con este número comienza la publicación de un precioso cuento que se ha leído cada día con mayor interés. Publicarán un cuento que no se supo más, no lo voy a decir. Y aquí tenemos la primera sobre histórico Albelda, que es, bueno, aquí habla, este se ha añadido, no es sección como tal, pero habla de la peña, por ejemplo, derrumbes de la peña. Revolviendo por el archivo diocesano, he estado
llevo un tiempo colaborando con ellos. Hay en 2 libros de bautismos que aparecen unas crónicas sobre hundimientos de la peña, que las pasé a la gente de la Asociación de la Historia, y son de verdad muy interesantes y muy curiosas. Y luego aquí tenemos, pues ves, de Histórico de Albelda, el animero. Pues hablo del animero, de lo que era el animero, de quién era, y de los bollos de la Virgen. Lo que os digo, estas tradiciones, por ejemplo, esta está perdida y esta está recuperada, porque se llegó a perder también. Pero lo vemos desde el punto de vista de 1929, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Gracias, pues gracias infinitas a don Luis, a don Jacinto y a Víctor Fernández, porque sin ellos no tendríamos esto. Ellos son realmente los ideólogos y los que trabajaron de verdad para que hoy podamos disfrutarlo. Al personal de la biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos, de hecho, fue gracias a ellos que se me ocurrió buscar en la Jerilla. Yo pensaba solo pasar hoja parroquial. Pues buscando, me dijeron, oye, pues ¿por qué no haces... ¿por qué no miras en la Jerilla que también hay mucha información? Al verla salí, digo, sí que salía algo. Pues mira, porque puede haber cosas interesantes. Pues a buscar y ha aparecido mucho y muy interesante. Y bueno, actualmente, al pobre Nacho lo he tenido mártir. Porque claro, él trabaja de mañana, yo solo puedo ir de tarde, me tenía que andar dejando libros fuera, que el segurata vigilando mientras los miraba, o sea, bueno, estos últimos meses han sido un poco caóticos. A la parroquia de San Martín, porque pues es quien empezó con esto de las hojas parroquiales, quien empezó a difundirlas, gracias a quien las tenemos la asociación. Bueno, y aproveché que gracias también a que las tenemos en Albelda, que hizo las primeras fotocopias. A los dueños de las fotografías, tenemos muchísimas fotografías, muchas de mi familia obviamente, pero pues Harold me dejó bastantes, Jaime tengo alguna de... Tengo alguna de su padre, del Molinero, Mariluz La Fuente que me dejó fotos del Ángel, Maritere Olmos que tengo fotos pues, de su padre, Julián Ochagavía, ¿quién es? Juliancho, que también me dejó alguna foto, Anabel Millán que tengo fotos de los trenes. Bueno, Teresa, que son los herederos de Tomás Ramírez, que tenían por las fotos de Tomás, que tenemos también varias, bueno, de su abuelo. Fotos incluso no hemos podido encontrar, pero una de las crónicas habla del arreglo de las escaleras del Reventón. Claro, ahora mismo las escaleras se cambiaron hace poco, pero las escaleras que hemos conocido, o sea, esas 2 ramas de escaleras, pone que, bueno, esas 2 ramas de escaleras y el lavadero de la fuente de la plaza, el abrevadero, lo hizo una Andérica. Lo pone, creo que fue en el año 30. Pepe Gómez es un señor de Logroño que tiene mucha relación con los escolapios, trabaja mucho con los escolapios y tiene muchas fotos de escolapios y me ha pasado bastantes fotos de la construcción de los escolapios. Diego Moreno, que también es miembro de la Junta, que me consiguió las fotos de Amancio Cabezón del Salón de Plenos, del Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño. Bruno Escalona, que es bueno, Escalona es de segundo, pero bueno. Bruno, que me dejó, por ejemplo, la foto de Daniel Trevijano es de él. Este es el chico que escribe los lunes en el Día de la Rioja, la contraportada. Samuel, que me dejó fotos de su tía. La familia Ochagavía Sáenz, que pues tanto Rafa, tu padre como tu tía me dejaron la foto de tus abuelos de su boda. La familia Pastor Zapata, que me dejaron pues, también una foto de... Y sobre todo a Alberto Ramos y a Códice 21, porque pues, prácticamente la mitad de las fotos son de él. Y de verdad, algún día habrá que sentarse y hacer un libro de fotos. Porque hay muchos que lo tienen y creo que sería una cosa interesante. Porque no es, o sea, muchas veces hablamos, qué importante que esté ahí, que se haya recopilado, qué importante que se haya recuperado y qué importante que se mantenga. Porque no será la primera vez que hay una página web, se deja de pagar el dominio y desaparece todo. O sea, qué importante que se haga y muy importante que se mantenga, que muchas veces nos olvida. Bueno, pues a Tomás y a la Juani, que cada vez que los veía por la calle era como, oye, ¿no te acordarás de que esto que no me queda claro? Escucha, ese que ha dicho de San Sebastián, Pedro, era hijo de los diablos. No sé, de Albelda, hijo de los diablos. De la señora Baixivina y el señor Villa. Y vivían enfrente de nosotros. Que soy muy joven, Juani. Que no sé quiénes son. La iglesia era familia de Román. Pepe, ese Román Zorzano, que será pariente nuestro. El Román Zorzano. Bueno, y obviamente a la Román Zorzano, barítono. Así Así hemos cantado nosotros. Pues,
se han animado, han apostado por el libro y por la edición. Y bueno, jugamos un poco, ¿no? ¿Buscamos algo? Vamos a usar los índices, que parece los que se han hecho, ¿no? Yo tengo un truco, y es que en vez de buscar en los índices, tengo un PDF precioso, que nos va a llevar mucho más fácil la búsqueda. No me digas que no va a funcionar. Joder. No os preocupéis. Bueno, aquí veis tengo... Esta es mi carpeta, ¿eh? O sea, hay otra carpeta con fotos solo. Bueno, pues aquí. ¿Qué nos ocurre? Venga, a ver. Lo hablaba no sé con qué lo hablaba viniendo. Hemos tenido mucha suerte. Este fin de semana... Las crónicas de África que has sacado, Sí. que las tengo yo yo creo que tengo una original, que me lo di Bueno, la por cierto, aparición. no le he dicho, Merche también me dejó una foto. Si pones, a ver, me parece que aparecían los nombres de los que habían participado en la guerra de África. Sí, sí, sí. Por una noche estaba Avencio Pascual y Tomás García. Tomásico. Creo que estaban ellos. Se la guardé. A ver, ¿qué pasa? Pues aquí está. Están, ¿no? Ahora hay que ver dónde. Sí. Pues aquí sale... Bueno, aquí están los que... No, pero aquí sale, a ver... Comerciantes establecidos en América. Los soldados de África. Benigno Pascual. Vicente Cabezón. Jacinto García. Eusebio Andérica. Clemente Zorzano. Pedro Zapata. Tomás García. Avencio Pascual. Valentín Gómez. Vicente Pascual. Valeriano Soto. Lucio Benito. Bernardino Zapata. Toribio Bazán. Jorge Domínguez. Teodoro Gómez. Florencio Gómez. Socorro Caro y Florencio Flaño. Sí, me acuerdo que la guardé porque los dos eran tíos míos y salían. Y el homenaje que se les hace a todos, creo que fue en la plaza, mira a ver si aparece porque es muy bonito. Pone que fueron a misa y hubo una comida en la cultural agrícola. Paella, comieron paella con ricos tropiezos, platos de merluza, ternera, pollo y cabrito. Yo tengo la carta de Vicente, una copia, de Vicente Cabezón, que era del Molino. Sí. Bueno, pues vino, café, licores, sirvieron la mesa. Pues bueno, aquella buena unión, requerido también el señor párroco, función de religiosa de la mañana, parte musical, baile, pues esto. Os decía eso, que este fin de semana hemos tenido teatro, ¿no, Ángel? Sí. Buscamos a ver qué aparece del teatro. Bueno, lo tenéis en el índice, o sea, en el índice aquí tenemos varios índices, uno es de personas, otro es de eventos. Bueno, en las personas salen personas y motes, que muchas veces aparecen, no, hay veces dice Ranita ha jugado a la pelota. Pues yo no sé quién es Ranita, ¿a qué os va a engañar? Bueno, aquí cuando veis interrogaciones es que no sé quién ha venido con su sobrino Manuel. Pues a saber quién es el apellido de Manuel. O sea, hay veces que no podemos saber más. Pues aquí tenemos eventos, obras y tradiciones. Pues aquí encontramos el teatro. ¿Veis? Tenemos todas estas menciones al teatro. Vamos a buscarlas. Teatro. Bien, pues la primera sabíamos cuál era. Aunque algo difícil que era hacer teatro, pero teatro moralizador, eso es de Anajerilla, ¿eh? Y para hombres solamente se fue el programa de la verdad teatral organizado por Jacinto Espada, para los socios del Círculo La Unión, del Casino La Unión, las obras Las 40, Una Casa Tranquila y Viva España, por Santiago R. Chagavía, Lucio Benito, Ángelo Chagavía, Mauricio Cámara, Miguel Martínez y Santos Montalvo. En el 28, no les llamaremos aficionados, pues los mismos hicieron parada y fonda y derecho de asilo. Que Mauricio Cámara es el abuelo de Javier Cámara. Sí. Como decía Sergio, hoy es San José. Pues tenemos tanto la fiesta de San José, bueno, San José de Calasán, bueno, San José hay un montón.
¿Veis? Aquí habla de la Virgen del Rosario colocada en el altar de San José. San José de Calasán, San José de Calasán. Son de las insurgencias. El día 19, festividad de San José, cine parroquial, presentará una sesión, un drama. ¿Veis? Los precios para este día serán 0,15 céntimos para los niños de la escuela de párvulos, 0,20 para los que vayan a la catequesis, 0,35 para los que no vayan a la catequesis y para los mayores. Para eso la cine parroquial, oye. El día de San José, a la solemnidad de los cultos. Habla también de la cofradía de San José, muchos San José de Calazán, claro. La piadosa cofradía de San José celebró su fiesta con misa, sermón y procesión, con la confesión y la comunión. ¿Qué es el martes que viene? Abuelo, ¿no? Aparecerá. Pues veis ahí, solo hay 3 menciones. En el 32, en el 34 y en el 35. Bueno, pues no... Vamos a ver, había que buscar las páginas. Pues en la 2, vamos a buscar la 259. A ver, es esta. 259. 2 de abril. ¿Veis? Con numerosos eventos se ha celebrado esta villa la Semana Santa. El martes... Las lágrimas. ¿Veis? La cofradía de San José celebró su animación. El día 28, segundo de Pascua, tuvo lugar en nuestra ermita de Buello una misa solemne cantada por los escolapios, que normalmente es el 25 de marzo, con licencia del ayuntamiento, no pudo celebrarse por caer el viernes de Semana Santa. La pagó la familia de Elías Fernández y la asistencia fue numerosa, tal. Por ejemplo. ¿Alguien más queréis que busquemos? Animaros. Aquí está, en el libro es más difícil, porque hay que andar con el índice, las páginas, se te mueven. ¿Qué es la Unión Agrícola? ¿Eh? La Unión Agrícola. No, la Cultural Agrícola. ¿O la Cultural Agrícola? La Cultural Agrícola tiene pinta de ser una asociación agrícola. Estaba el Sindicato Agrícola Católico y la Cultural Agrícola. Eran como 2 sociedades de agricultores, que de hecho fue ellos quienes empezaron a celebrar San Isidro. Luego fue en 1912 cuando se empezó a hacer la San Isidro. No sé por qué lo sé, pero en algún sitio lo leí. La Asociación para el Fomento de la Profomento. Sí, Profomento. Es que tiene una particularidad, porque es la única asociación Profomento que está fuera del Valle del Najerilla. Hay otra muy pequeñita en Pradejón, pero solamente está en Alberta. En el resto de la Rioja no hay, solamente en el Valle de Najerilla, en torno a la revista en torno a Mansilla y las Setevillas, que es donde aparecen las sociedades de fomento que hacen escuelas, lavaderos y tal, y la única que está fuera de esa zona es la de Albelda, por la conexión que había entre los emigrantes en Buenos Aires de Albelda y estas familias del Najerilla. De hecho, contagio. Aquí lo que habla es cuando se empieza a formar y dice Comité de Fomento e Iniciación de Albelda, con el entusiasmo y apoyo de todos los hijos residentes, tanto en España como en América, anhelosos de atacar mejoras necesarias como construcción de escuelas, traída de aguas, alcantarillado, arreglo de calles, plazas, de lo que es iniciador nuestro entusiasta primo, el americano Leandro Vallejo. Se parece que Leandro Vallejo es el que lo inicia, pero, bueno, veis, hay un montón de sobre ellos. Está muy relacionado porque ya estuvimos hablando con toda esta gente. Con todos los... ¿Veis? Pues esto es lo que os digo, arreglan, hacen la traída de aguas a la plaza, arreglan... De hecho, creo que pone incluso que el chopo de la plaza hay que arrancarlo por la canalización de las aguas. Debe haber 2 chopos, el pequeño pues hay una poda y el pequeño pues creo que al caerse una rama rompe el otro, y entonces el pequeño se quita y ya al tener que hacer la canalización de aguas, tocan las raíces del chopo y lo matan. Ya hay que cortarlo y demás. El chopo que, por ejemplo, aquí, vamos, para don Luis el chopo era el símbolo de Albelda, La verdad que es una pena que no se haya podido mantener el chopo. ¿Más? ¿Os animáis?
Escolapios, espera, es que ahí tienes Escuelas Pías, Universidad Calasancia. Bueno, alguna de la construcción. Viñuelas. Bueno, esto es muy... Me voy a empezar a hacer la primera. La primera noticia de las Viñuelas. Este es de la supera. Aquí, por ejemplo, habla de que fallece un encargado de obras por un tiro. Hubo gran fiesta, el escalpe de las Viñuelas. Bueno, aquí tenemos una foto de la inauguración, la anterior. Aquí está la fuente. Bueno, esta es la fuente de la plaza. Aquí está la construcción de los Escolapios, ¿lo veis? Está donde está el pueblo. A ver. Mirad, bueno, veis, estas son las notas de Don Mariano. Año de 1779, fue un invierno bueno y mala primavera. El mes de abril fue frío y San Gregorio nevando. Varía el trigo a 60, la cebada a 40, el vino a 11, las patatas a 5, la avena a 25. El 15 de junio murieron los hijos de Francisco González por la pólvora. Uno se puso a fumar y lo mataron a los dos. El día primero mató a Cayetano Bastián en las bodegas. O sea, esto es lo que cuenta Don Mariano. Hay de todo. Pues hubo una crecida del río y se llevó el puente de las Viñuelas. Estoy buscando... bueno, la primera noticia de las Viñuelas es que el propietario muere. Y dice como que la ha comprado un señor de Torrecilla, pero que no le importaría venderla. Además se lo pone, qué buen sitio para montar una fábrica de conservas. Y ya empieza luego que si va a haber una orden religiosa, que son los Escolapios, que han venido a verla. Vamos, la toma de agua es las fuentes del ribazo de las Viñuelas, el Trujal, las fiestas de los Escolapios. Claro, lo cuenta Merche, por ejemplo, en su... No, pero hay una cosa que a mí siempre me intrigó mucho con lo de las Viñuelas. Ese señor de Madrid se apellidaba Becerra. Ese es el anterior, el Becerra esto. Bueno, era el primitivo dueño de Madrid, que venía de Madrid. Sí. Y por lo que se ve estaba casado con alguien de Alberta. Pero ese señor era un indiano, y por eso la construcción que había ahí, que la casa esa que había ahí, era más, desde el punto de vista arquitectónico, era una típica construcción de los indianos que regresan, ¿no? Y después no se sabe por qué desaparece el Becerra y aparece... El Becerra te lo puedo mirar porque el Becerra está aquí, dona las coronas de la Virgen. Sí, por eso. O sea, bueno, él debe ser el que dona las coronas de la Virgen de Huello y se hace una escritura para evitar que sean desamortizadas. Y seguramente en esa escritura salga el nombre de la mujer. Pues es que esa es la idea que tengo, pero no me hago mucho caso. Es que no he podido reconstruirlo, por más que lo intenté, no tenía datos. Pues ese, yo espero que hay, es que no creo que sale. Te lo miro. ¿Veis? Aquí habla. Es muy probable que pronto se ultime la venta de las Viñuelas para una floreciente orden religiosa, dedicada a la enseñanza. Espada era muy así, te doy muchos datos para que los saques. Yo no le he dicho, pero ahí tienes la ropa. No te digo que te vistas. ¿Veis? Ideal para casa de recreo, colegio, negocio agrícola, las Viñuelas. Si algún lector en la estada se vende una encantadora finca. ¿Veis? Aquí la de Torrecilla, Alberto Sá de Tejada, ha comprado y vendería. Y aquí habla que muere Santiago Mínguez en su finca de las Viñuelas, y luego doña Francisca González. Pues este es el primero, digamos, el dueño que muere, y a partir de esto es donde se empieza todo el proceso de venta que lleva a los Escolapios. Construcciones, o sea, de todo, o sea, habla muchísimo de los... Eso lo dice Merche en su artículo. La construcción de los Escolapios fue un revulsivo para Albelda. O sea, de repente empieza aquí a venir gente de Zaragoza, bueno, de hecho, son los hermanos son de Aisa, los hermanos... No me acuerdo. Los Aisa, y son de... El señor Tiburcio y todo. Sí, Tiburcio Abad viene de ahí, de la de Borja, porque viene a trabajar. Viene a trabajar aquí, o sea, mucha gente venía a trabajar a Albelda por los Escolapios. Entonces, claro, se revitaliza el pueblo, florecen negocios, pues, fondas, restaurantes, para dar servicios. O sea, la cuestión de los Escolapios fue importantísima económicamente para Albelda. Y luego, claro, todo lo que los Escolapios hacen de manera cultural. Tenemos veladas en Navidad, por San José de Calasanz, o sea, hablan,
vamos, ¿qué fraile ha hecho qué poesía? ¿Más? Me extraña que no me pides nada buscar a vuestros familiares. En el 31 sí te lo compré. 29. El 29. De hecho, mira, bueno, a ver. Es un poco peligroso porque una cosa es el convento, porque primero se inaugura el monasterio en el 28. Esta es una foto, esta persona me la cedió Pepe, que es de una revista que se llama Juventud Calasancia. Y aquí pues vemos la peña, ¿veis? Los chopos de... Y esto aquí estarían empezando a cruzar el puente. Y es la procesión, porque de hecho en la parroquia se conserva una crónica de la inauguración de las viñuelas. Hay un folio donde está escrito. Y hablan de, claro, pues hacen una misa en la iglesia y se llevan al Santísimo hasta la casona, que digamos era lo primero que hacen, y luego ya empiezan con la construcción. Bueno, pues... Pero viene todo por índice. Es que mira, yo sabía que venía el nacimiento de mi tío Rafa. Y claro, pero lo he visto en el índice, he buscado Rafael Zorzano, no me ha salido por Lucio Zorzano, o sea, ¿sabes? A ver, sí. Puede haber errores, ¿eh? Sí. Porque esto al final... Pero, de hecho, he encontrado errores, ¿eh? O sea, he encontrado errores, pues por ejemplo, en la... Merche me dejó una foto de un diploma que tenía su padre y me deja un paréntesis. Y puede haber errores en las páginas también, pues ha habido veces que ha habido que hacer cambios por maquetación y... La verdad que creo que tienen mucho trabajo. Pero la verdad que los índices, pues, van a ayudar mucho. Y luego, bueno, ese índice de personas, de eventos, de asociaciones, y al final, el último índice, que sea sin páginas, es un índice de cargos. ¿Qué idea tenía este índice? Pues claro, que muchas veces tú quieres buscar al alcalde, al maestro, o ves a no sé quién y dices, ¿este quién era? Claro, es que era un maestro que estuvo aquí 5 años y se marchó. O te hay de todo. O sea, puede haber desde, ¿cuál se llamaba? Rafael Zorzano. O Rafael Zorzano, hijo de Lucio y tal. Sí. O Lucio no sé qué y tal, no sé qué, tuvieron a su hijo Rafael. O ha nacido un niño de Lucio y tal. O sea, puede parecer de todo. O sea, claro, cada hombre es de una manera. O no salir, ¿eh? O sea, que, por ejemplo, ahí la boda de mi abuelo no sale. Y fue en el 46, si no recuerdo mal. Y no sale. Sale, por ejemplo, la de su hermana, la de mi tía Felipa. Bueno. Pues... ¿Más? ¿Del lavadero qué información sale? Sale cuando lo inauguran y que lo pagó José María Trevijano. José María Trevijano era el hermano de Daniel. Bueno, hablan de que es necesario, que se quiere hacer, y ya que se inaugura el día de Santa Isabel, del 31, creo que fue, 30-31, sale una foto del lavadero que me parece muy grande porque yo no había visto ninguna más que esa. Yo solo he visto una. Y será esa, una foto así de frente, un costadillo y ya está. Pues será esa. No hay más fotos, el lavadero. Matadero también hablan. Sí. Si queréis os lo firmo. Pero escribo muy mal, luego no os quejéis de que no entendéis lo que pasa.